Bienvenidos a su podcast contemplativo, el podcast sobre psicología, ciencia, espiritualidad y prácticas contemplativas como meditación, mindfulness. Y seguimos con el tercer episodio, que es también la tercera parte de esta serie de episodios en el que hablamos sobre qué es la psicología contemplativa. Vamos a repasar un poco. En el primer episodio hablamos términos muy generales. Bueno, el propósito del proyecto, por qué hablar sobre psicología contemplativa y que engloba muchísimas prácticas, no solo mindfulness, sino desde la meditación, el yoga, recitación de mantras. En el segundo episodio, si no mal recuerdo, hablamos, a ver, si me reviso mis notas porque... bueno, podemos revisar el PDF que tengo aquí en la pantalla. Hablamos de dos tipos de mindfulness, es cierto. Hablamos sobre cómo el venerable Lama Rinchen habla que hay un mindfulness secular, el que todos conocemos, muy simplificado, muy enfocado en el aquí y el ahora, limitado a la reducción del estrés y la patología. Y tenemos el otro mindfulness budista clásico que tiene que ver con hacer un estrechamiento o, o que la mente tenga una relación más estrecha con la virtud. Entonces, en el mindfulness budista ya no se busca únicamente la reducción del estrés o de lo que está mal, sino promover emociones positivas, estados mentales virtuosos que son más altruistas y que hoy en día la neurociencia contemplativa, la medicina moderna, está respaldando, está descubriendo cómo es que esto se asocia a mayor calidad de vida, niveles de bienestar, etcétera. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre las olas de las ciencias contemplativas. Hay tres olas de ciencias contemplativas. La verdad es que no sé si me da para hablar sobre las tres. Les pongo un poco de contexto. Tenemos la primera ola de ciencias contemplativas, que es más o menos de los años 80 al 2000, con el programa de reducción de estrés basado en mindfulness de John Kabat-Zinn. Después vienen más o menos en el año 2000 estos programas que integran ya la práctica de la compasión, la práctica de la virtud hasta cierto punto. Y después tenemos la tercera ola de prácticas contemplativas, más o menos iniciando por ahí del 2017 con la publicación del libro Avances en Psicoterapia Contemplativa. Bueno, eso es lo que vamos a intentar cubrir en el episodio. Como les he dicho en el episodio 1 y en el episodio 2, intento que estos episodios no sean de más de 20 minutos, pero pues, tal vez no lo logremos. Yo soy Raciel Tobar, soy psicólogo contemplativo, o sea que trabajo con las herramientas o prácticas contemplativas como la meditación y lo integro a mi forma de trabajo, a mi psicoterapia contemplativa, a los programas que hago sobre mindfulness, etcétera, ¿no? Entonces ya habrá tiempo también para que nos conozcamos un poco más. Déjenme ver si no se me pasa nada antes de la introducción. Aquí estoy revisando mis notas y no, creo que ya podemos empezar. Les cuento, bueno, si nos están escuchando en Spotify, sí, en Spotify, recuerden que hay una opción de video podcast. Podrían poner también el video, si les es cómodo, ¿no? Porque creo que justamente una de las ventajas del podcast es no tener que estar ahí al pendiente del video. Pero bueno, pueden ver el video. Si no, este video también lo voy a subir a YouTube. Y pues, nos pueden escuchar también seguramente en Apple Podcast. Otra cosa que menciono es que estos episodios son una serie de episodios sobre psicología contemplativa. Calculo van a ser 5 o 6 episodios y están basados en un artículo académico que escribí. Se los muestro aquí en pantalla por si están en YouTube. El artículo se llama Psicología contemplativa, la evolución de mindfulness y las ciencias contemplativas, donde incluía todas las referencias que utilicé para esta propuesta en la que, desde mi punto de vista, la psicología contemplativa viene a ser la evolución de este movimiento de mindfulness, que en muchos aspectos está muy limitado. Tengo una notificación aquí en la computadora, permítanme para poner todo en silencio.
Perfecto. Olvidé ese aspecto. Y bueno, para los que me están viendo en video, estoy en WeWork, estoy en Torres Obispado, en el centro de Monterrey. Y estamos más o menos en el piso 38. Yo de este lado tengo una vista muy bonita bueno, creo que logran ver un poquito atrás el Cerro de la Silla. Estoy experimentando, estoy grabando con dos cámaras, a ver si en YouTube logro intercalar ambas tomas. Por lo pronto estoy dejando la principal en el video podcast en Spotify. Y bueno, pues hoy es 14 de julio, 6:50 de la tarde. Vamos a terminar este episodio antes de que anochezca. Vamos a hacer un... A ver, ¿vale la pena repasar lo que ya vimos en el episodio 1-2? Sí, vamos a verlo muy breve, ¿no? A veces no sé si usar mis hojas que tengo aquí en físico, como que me gusta, o el PDF que tengo aquí en la pantalla. Pero les voy a dar un mini resumen. ¿Qué vimos en el episodio 1? Vimos un poco sobre esta limitación de mindfulness, ¿no? Cómo el mindfulness secular surge muy, a ver, adaptándose mucho a la medicina, digamos, contemporánea que se basa en la patología. Y después vimos en el episodio 2 estos dos tipos de mindfulness que ya mencionamos algo al respecto. Creo que ahí me extendí en otros puntos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre olas de ciencias contemplativas, empezando con la primera ola de ciencias contemplativas. ¿Cómo empieza? Bueno, ya había mencionado algo también en el episodio anterior, pero podemos decir, creo yo, que oficialmente con el programa que Jon Kabat-Zinn diseña, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que es como el estándar universal hoy en día en mindfulness, a pesar de ser un programa, pues que yo creo que ya es bastante viejo, ya tiene 40 y tantos años, sigue siendo muy efectivo. Y Jon Kabat-Zinn, quien también es practicante budista, o por lo menos en ese momento, desconozco hoy cuál es su afiliación. Me parece que él tuvo como esta experiencia, ¿no? Como practicante budista con la sangha en la que obtuvo muchos beneficios y como médico pensó, bueno, ¿cómo puedo traer estos beneficios a las personas sin que haya este choque cultural? Considerando que, bueno, él es estadounidense, bueno, no sé si de ascendencia estadounidense, pero por lo menos creo que él sí es, entonces muy consciente de su cultura en los años 80, con una cultura de mucho trabajo, agitación, no tan distinta a la de hoy. Entonces, ¿cómo podía ser un programa que se adaptara a las necesidades de las personas de ese entonces? Pues crea este primer programa, les repito, programa de reducción de estrés basado en mindfulness, que es un protocolo que originalmente era de 12 semanas, termina siendo de 8 semanas y consiste, por lo menos en su formato original, en 8 sesiones de 2 horas y media. Durante esas sesiones se juntan personas. A ver, también cabe mencionar que este programa estaba dirigido en ese entonces principalmente para personas con enfermedades crónicas como estrés, fibromialgia, eh, cáncer, entre otras, que la medicina alópata a veces ya no podía hacer mucho por ellos más que recetarles algún calmante, algún antiinflamatorio. Entonces, Kabat-Zinn lo que hace es un programa para dar una herramienta que les permita gestionar mejor la relación con esos síntomas, con esa enfermedad, obviamente mejorando la relación con su mente, con sus pensamientos. Y tuvo la genialidad de hacerlo de forma sistematizada. O sea, no es que no existiera ya mindfulness o este mindfulness secular antes de Kabat-Zinn, pero quizás existía algún centro budista o algún centro de meditación que ofrecía también alguna opción no espiritual, ¿no? Recordemos que hubo un movimiento en los 60 por la ocupación de China en el Tíbet, con el exilio de 80.000 monjes que se van a muchísimas partes del mundo, muchísimo a Estados Unidos. Entonces muchos de estos monjes empiezan a llevar textos, enseñanzas y empiezan a haber muchas personas laicas que empiezan a aprender sobre budismo, meditación, entre ellos médicos, psiquiatras,
personas del área de la salud. Ya había, me parece, profesionales de salud, psicoterapeutas integrando mindfulness de forma secular, pero otra vez no existía esta sistematización. Me parece, y se los debo el dato, que Eric Fromm publica por ahí un libro sobre psicoanálisis y budismo zen, no sé en qué año, me imagino que fue por ahí de los 50, 60, no estoy seguro, ¿eh? Entonces, claro, ya existía esta convergencia entre ciencia, espiritualidad, psicología, budismo, ¿no? Algunos formatos de mindfulness secular, pero Kabat-Zinn lo que hace es crear este estándar, un programa de 8 semanas en el que se reúnen las personas una vez por semana, tienen un itinerario, actividades, tienen audios, tienen... En otro episodio les hablaré más en específico sobre el formato del MBCR si les interesa, porque hasta la fecha sigue siendo la forma en la que, en la que funcionan los demás programas de mindfulness. Se trata de un programa de compasión, incluso el entrenamiento en mindfulness y psicología contemplativa que yo enseño, que yo diseñé, pues sigue también este formato de 8 semanas, pero cambian los contenidos. Entonces, el crear este formato lo que hace es que se puede estudiar científicamente, ¿no? No voy a entrar en muchos detalles de cómo se, o sea, qué requiere de algo para que sea un estudio científico por lo menos en el tema de mindfulness, meditación, pero de forma muy simple, pues lo que requiere es un ensayo clínico aleatorizado. Bueno, no necesariamente aleatorizado, pero por lo menos sí un ensayo clínico, ¿no? En el que tú reúnes a una población con cierta sintomatología, estrés, puede ser ansiedad, que fue lo que hizo Kabat-Zinn, ¿no? Reunir a muchos pacientes que necesitaban herramientas para afrontar, gestionar mejor la sintomatología de su enfermedad. Y entonces lo que se hace es comparar un antes y un después. O sea, hay un método, hay una metodología que en este caso es el programa de mindfulness de 8 semanas. Reúnes a distintas personas, haces una medición de su nivel de estrés, ansiedad, puede ser depresión, puede ser, bueno, las variables que se consideren pertinentes. Ahí todavía no existía la escala de mindfulness, esa llegó más adelante, pero simplificando y resumiendo mucho, lo que se encuentra con este primer estudio es que efectivamente hay una reducción del estrés, de la ansiedad, no, les debo exactamente las variables que se midieron, pero por lo menos del estrés, que era la más importante, hay una reducción. Entonces, esto, bueno, ya se publica en una revista científica, tuvo su metodología, etcétera. Entonces, podemos decir que a partir de ahí comienza oficialmente la primer ola de ciencias contemplativas. Y esto empieza, pues yo diría que de forma lenta, ¿no? Porque se publica en 1981, creo que el primer artículo sobre los beneficios, el impacto del programa MBCR por sus siglas en inglés. O sea, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness se conoce como Mindfulness Based Stress Reduction. Entonces lo van a conocer o lo van a encontrar siempre en Google como MBCR, ¿vale? Lo voy a estar mencionando mucho porque pues siempre sale al tema. Y en los 80s se sigue probando un poco este programa, siguen saliendo algunos artículos que hablan sobre mindfulness, pero en los 90 ya empieza más o menos el boom. A ver, por lo menos en culturas, países anglosajones. En los 90, en el 95 me parece que un grupo bueno, no me parece, ¿no? Efectivamente, un grupo de investigadores, psicólogos entre ellos, Segal, Williams, les debo el nombre de los demás. Ellos tienen la línea de la de terapia cognitiva y estaban buscando, no sé exactamente la historia, pero como hacer una evolución de la terapia cognitiva que, que bueno, esta ya tiene muchísimos años, ¿no? Muchísimas décadas, me parece que desde los 70. Por alguna razón van a dar con Kabat-Zinn, notan que hay muchas cosas similares en el trabajo en la reestructuración cognitiva con la práctica de mindfulness, bueno, el mindfulness secular,
el que instaura de alguna forma John Kabat-Zinn, y se comienza a desarrollar la terapia cognitiva basada en mindfulness, que tiene por objetivo prevenir la recaída en la depresión, ¿no? O sea, sobre todo en las personas con depresión. Y se publica por ahí del 98, del 2000, algunos artículos y finalmente un libro que se llama Terapia Cognitiva basada en mindfulness. Y bueno, hay muchos otros datos de por medio. También tenemos, vamos a revisar el artículo que escribí por acá. Se publica en el 93 la terapia dialéctica conductual, que utiliza la práctica de mindfulness, aunque está orientado para población o pacientes con trastorno límite. En el 99 también la terapia de aceptación y compromiso, que utiliza muchísimo mindfulness y orientado para personas con trastorno de evitación experiencial. Estos dos que menciono, terapia dialéctica conductual y terapia de aceptación y compromiso, son propiamente ya psicoterapias, ¿vale? O sea, aquí es interesante porque ya no hablamos de que existen solo programas de mindfulness como el MBCR o la terapia cognitiva basada en mindfulness, sino que también tenemos ya se han incorporado a métodos psicoterapéuticos. O sea, en la primer ola de ciencias contemplativas, mindfulness durante estos 20 años se empieza a integrar con la psicología moderna, más específicamente con la psicología cognitiva y con estos otros métodos de psicoterapia, ¿no? Y, ay, disculpen que de pronto volteo un poco como asustado porque pienso que me van a tocar aquí en la sala que estoy ocupando, aunque no deberían. Ya es viernes por la noche. No sé quién ocuparía una sala de conferencias a esta hora, pero bueno. Am, entonces, resumiendo, y bueno, si este episodio se trató solo de la primera ola de ciencias contemplativas, vamos a tratar de concluir, ¿no? ¿Qué es la primer ola de ciencias contemplativas? Bueno, ya vimos, empieza con el programa de John Kabat-Zinn. Se caracteriza, por lo que ya mencionaba en los otros episodios, si bien es una revolución a nivel científico, a nivel medicina, a nivel psicología, se caracteriza en que se utiliza mindfulness, uno, en su formato secular, limitado en la definición de John Kabat-Zinn de la capacidad de atraer la atención en el momento presente sin juzgar la propia experiencia, con una intención o acción deliberada de estar presente. Es decir, no se busca modificar algún patrón de conducta como tal, algún patrón de pensamiento, que sí es una consecuencia que se logra obtener, pero se limita simplemente a observar la mente, ¿no? Ya hablaremos en otros episodios de estos matices, pero esto tiene como resultado algo muy benéfico, que es la reducción del estrés, gestionar mejor cómo las personas respondemos a conductas desadaptativas como el estrés, bueno, el drama, los arranques, la ira, las críticas, la rumiación, el estar pensando una y otra vez sobre, a ver, la forma habitual en la que vivimos las personas en el samsara moderno. Entonces esto trae mucho beneficio, pero con la limitante de que no necesariamente nos ayuda a cultivar mentes, estados más apacibles, ¿no? Sí logra cierto nivel de calma con esta mindfulness de la primera ola de ciencias contemplativas, pero no atiendes la raíz y claro, podría ser la crítica que podrían hacer muchas otras líneas o escuelas de psicoterapia o incluso filosofías o incluso en la misma psicología budista. O sea, no atiende las causas raíces de por qué mi mente reacciona de forma tan adversa ante ciertas situaciones, por qué mi mente está divagando todo el tiempo, ¿no? Más o menos atiende parcialmente una de las causas, que es que tenemos el hábito de la divagación mental en todos los sentidos, no solo divagación de distracción, sino divagación a nivel emocional, ¿no? De pronto estoy feliz, de pronto estoy enojado y mi mente o corro tras esas
emociones y me engancho y me identifico con ellas sin saber por qué suceden. Y en este sentido, mindfulness ayuda a ese proceso de desidentificación y convertirnos hasta cierto punto en meramente un espectador. Entonces, sí, en esta primera ola trae muchos beneficios a la salud, hay una reducción de estrés, pero no hay realmente un entendimiento de los mecanismos subyacentes. No hablo a nivel científico, porque creo que sí empieza a haber ahí un cierto entendimiento a nivel neuropsicología, cómo afecta o influye sobre, por ejemplo, sobre la amígdala. Hay una reducción del tamaño y con ello con la respuesta exacerbada que tiene que ver con el eje hipotalámico, adrenal, etcétera. Pero no hay como un conocimiento por parte del practicante de, bueno, ¿por qué esto me ayuda, ¿no? Más allá de dejo pasar los pensamientos. Eso ya vendría con la segunda ola de ciencias contemplativas, en donde se empieza a integrar la psicología budista, también a la par la psicología positiva, de cómo puedo utilizar este estado de calma para evocar emociones más positivas, más altruistas. Y bueno, vamos a terminar por ahí este episodio. No sin antes, vamos a ver que tengo aquí en mis notas. Pues recordarles que hay un video que sintetiza lo que estoy diciendo en esta serie de episodios, que lo encuentran en mi canal de YouTube, encuentran todas mis redes como Raciel Tobar. El video se llama Psicología Contemplativa, la evolución de Mindfulness. Y bueno, también aprovechando el espacio, ¿no? Si alguien está interesado en iniciar un proceso de psicoterapia contemplativa, pueden buscar o simplemente para platicar de qué se trata. Si quieres, por ahí podemos compartir ideas y échenle un ojo a mi sitio web racieltobar.com. Por ahí tengo un entrenamiento que voy a lanzar pronto en mindfulness y psicología contemplativa. También pueden encontrar meditaciones gratuitas aquí en el podcast si se van a episodios anteriores o en mi sitio web. Y nada, muchas gracias por acompañarme en mi tercer episodio. Nos vemos hasta pronto. Chau, chau.